El zumbido de los motores del avión era constante, rítmico, una vibración baja y constante que llenaba la cabina de una quietud casi meditativa, interrumpida solo por el ocasional sonido de un botón de llamada de servicio o el susurro de los pasajeros que se acomodaban en sus asientos, hojeaban las revistas de a bordo, ajustaban los respiraderos sobre sus cabezas y se preparaban para el largo viaje que les esperaba. La atmósfera en primera clase era de tranquila indulgencia, donde se esperaba lujo, donde los pasajeros se reclinaban en amplios asientos de cuero con champán en la mano, donde el sutil tintineo de los cubitos de hielo en las copas de cristal significaba un mundo, donde la comodidad no era un privilegio sino una garantía. Sentado en 3B, con la postura erguida a pesar de la suavidad del asiento debajo de él, con las manos apoyadas ligeramente en los apoyabrazos, sus profundos ojos castaños escudriñando la cabina con la tranquila y atenta conciencia de un hombre que ha pasado toda su vida evaluando su entorno, estaba Arthur Gaines. Su presencia no exigía atención, no buscaba ocupar un espacio innecesario, no transmitía el aire de derecho que tantos pasajeros de primera clase exudaban sin pensarlo, pero había en él un peso innegable, una sensación de disciplina, de experiencia, de una vida vivida con un propósito. Llevaba una barba entrecana perfectamente recortada. Su piel oscura estaba surcada por la tranquila sabiduría de la edad. Su traje le quedaba bien pero era modesto, y un sencillo reloj de oro en la muñeca era el único accesorio que insinuaba los años de duro trabajo, de sacrificio, de resiliencia que lo habían traído hasta allí. No había arrogancia en sus movimientos, ningún derecho en su comportamiento, solo la inquebrantable dignidad de un hombre que había servido, que había dado, que había visto el mundo no a través de la lente de la comodidad y el privilegio, sino a través de la lucha, la disciplina, la batalla. Arthur Gaines era un veterano, un hombre que había vestido el uniforme de su país, que había pisado suelo extranjero en nombre del deber, que había soportado dificultades para que otros pudieran vivir libremente, que había visto cosas que la mayoría de los hombres nunca entenderían. Y sin embargo, nunca había pedido mucho a cambio, nunca se había jactado, nunca había esperado elogios, nunca había exigido reconocimiento por los años que había dado, por los sacrificios que había hecho, por las cosas que había perdido en el camino. Todo lo que siempre había querido era que lo trataran con el mismo respeto que había dado al mundo. Pero hoy, en este vuelo, en este momento, estaba a punto de recordar que el respeto no siempre se da libremente, porque en tan solo unos minutos, Arthur Gaines iba a hacer una simple petición nada más que un vaso de agua, y al hacerlo, sin saberlo, pondría en marcha una cadena de eventos que sacudiría todo este vuelo, que dejaría a toda la tripulación en apuros, que daría como resultado que una azafata se enfrentara a la lección más dura de su vida, porque lo que ella no sabía, lo que no podía haber comprendido, era que el hombre al que estaba a punto de negar, el hombre al que estaba a punto de despedir, el hombre al que estaba a punto de menospreciar, era el padre del hombre que era dueño de esta aerolínea, y cuando supiera la verdad, ya sería demasiado tarde. Arthur Gaines estaba sentado tranquilamente en su asiento, con una postura relajada pero digna, la respiración tranquila, sus pensamientos vagando entre el zumbido distante de los motores y el suave murmullo de las conversaciones a su alrededor, su cuerpo acostumbrado a la quietud, a la paciencia, a la comprensión de que no todo momento requería movimiento, que algunas cosas en la vida, como el tiempo, como las personas, como el respeto, se revelaban a su manera. No era un hombre que exigiera mucho, no era un hombre que buscara interacciones innecesarias, no era un hombre que sintiera la necesidad de afirmarse, en lugares donde su sola presencia debería haber sido suficiente para exigir reconocimiento. Había visto la guerra, había visto a hombres luchar y caer, había soportado el amargo peso del agotamiento, de la pérdida, del sacrificio, y sin embargo, a pesar de todo, se había mantenido firme en su creencia de que las personas, en el fondo, eran buenas, que la justicia y la decencia siempre prevalecerían, que el mundo, a pesar de sus crueldades, tenía una forma de equilibrarse al final.
Así que cuando la primera punzada de sequedad le apretó la garganta, cuando la familiar sensación de deshidratación se instaló, una sensación que había llegado a reconocer rápidamente, un recordatorio de los largos y agotadores días que había pasado bajo el sofocante sol del desierto, donde el agua había sido más que una necesidad, donde había sido supervivencia, no le dio mucha importancia, una simple petición, nada más. Levantó la mano y presionó el pequeño botón de servicio en su apoyabrazos. El timbre apenas se escuchó sobre el suave zumbido de la cabina. La acción rutinaria, normal, no diferente de las incontables veces que otros pasajeros habían hecho lo mismo. No esperaba nada más que el habitual gesto de reconocimiento, la eficiencia experimentada de un asistente de vuelo que entrega lo que se le ha pedido, el intercambio tranquilo y fluido que definió el servicio de primera clase. Pero cuando finalmente llegó la azafata, con su uniforme impecable, su cabello rubio recogido en un moño elegante y apretado, sus labios apretados en una línea de indiferencia cortés, Arthur notó la mirada en sus ojos antes de que ella siquiera hablara. Su etiqueta con su nombre, que brillaba bajo las suaves luces de la cabina, decía C. Whitmore. Ella no sonrió, no se ablandó, no le preguntó qué necesitaba. En cambio, simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados sobre el pecho, su postura rígida de una manera que sugería que ya había asumido algo sobre él, ya había decidido algo sobre él, ya había llegado a una conclusión antes de que él siquiera hubiera abierto la boca. Arthur, siempre el hombre de la paciencia, siempre el hombre de la disciplina, permaneció tranquilo, su voz mesurada, uniforme, tan firme como siempre lo había sido, incluso frente a la guerra. ¿Puedo tomar un vaso de agua, por favor? La solicitud era simple, pero la reacción fue todo lo contrario. C. Whitmore no asintió. No se movió, no lo saludó de la misma manera que había saludado a otros pasajeros, a los que habían pedido cócteles, a los que habían solicitado almohadas adicionales, a los que había atendido con facilidad, con alegre conformidad, con la cortesía automática que conlleva servir a quienes consideraba dignos de ello. En cambio, exhaló bruscamente por la nariz, frunciendo los labios, con una expresión tensa que rayaba en la irritación, como si él hubiera interrumpido algo mucho más importante, como si de alguna manera hubiera traspasado un límite que se le había impuesto sin que él lo supiera. Cuando finalmente habló, su voz sonó cortante, despectiva, con un dejo de condescendencia tan agudo que podía herir. El agua es solo para los clientes que pagan. Arthur parpadeó, y las palabras se asentaron sobre él no con sorpresa ni con ira, sino con el peso lento y silencioso de la comprensión. El tipo de comprensión que surge de toda una vida de momentos como este, de toda una vida de saber que, sin importar cuánto dieras, sin importar cuánto te sacrificaras, sin importar cuánto te hubieras ganado tu lugar, siempre habría alguien que se negaría a verte como algo más que indigno. Por un breve segundo, consideró explicarle. Consideró recordarle dónde estaba sentado. Consideró señalar lo absurdo de negarle agua a un hombre sentado en primera clase. Consideró cuestionar por qué lo había tratado de manera diferente a los demás. Consideró decirle que él había luchado por este país, que había dado más de lo que ella jamás podría comprender, que ya había pagado un precio mucho mayor del que ella podía imaginar. Pero no lo hizo, porque los hombres como Arthur Gaines no mendigaban decencia. Así que, en lugar de eso, simplemente asintió una vez, lenta, deliberada, controladamente, antes de apartar la mirada, antes de dirigir su atención hacia la ventana, antes de permitirse soltar un suspiro silencioso, antes de elegir en ese momento hacer lo que había hecho miles de veces antes, soportar, seguir adelante, dejar que el mundo creyera lo que quisiera y saber, en su corazón, que la verdad siempre permanecería inalterada. C. Whitmore, todavía de pie allí, todavía mirándolo como si hubiera pedido algo escandaloso, todavía comportándose con la arrogancia inquebrantable de alguien que nunca había conocido el peso de la verdadera lucha, dejó escapar otro suspiro agudo antes de darse la vuelta y alejarse, con una postura rígida, su decisión definitiva, sus acciones las de alguien que creía que no habría consecuencias. Lo que no sabía, lo que no podía haber comprendido,
era que Arthur Gaines no era solo un pasajero más. Lo que no sabía, y que pronto descubriría de la forma más humillante posible, era que el hombre al que acababa de negarle un simple vaso de agua no solo era un veterano, sino el padre del dueño de la aerolínea para la que trabajaba. Y cuando comprendiera la gravedad de lo que había hecho, ya sería demasiado tarde. El silencioso zumbido del avión parecía extenderse, latir, soportar el peso de la interacción que acababa de tener lugar, aunque nadie más a su alrededor se había dado cuenta, aunque nadie más se había dado cuenta de que algo acababa de cambiar, de que algo pequeño, un momento, una frase, una negación, había puesto en marcha una tormenta que lo cambiaría todo antes de que terminara el vuelo. Arthur Gaines no se movió, no reaccionó, no giró la cabeza para observar a la azafata mientras se alejaba. Su postura aún rígida, su presencia aún irradiando la arrogancia segura de alguien que creía que acababa de poner a un hombre en su lugar. Simplemente se sentó allí, con la mirada fija en la ventana, los dedos apoyados ligeramente en el apoyabrazos, su cuerpo inmóvil, aunque en su interior algo profundo, algo familiar, algo frío se instaló en su pecho. No era ira. Arthur Gaines era un hombre que había conocido la verdadera ira. Había conocido el tipo de rabia que surge cuando ves caer a hombres buenos, cuando ves cómo la vida se desvanece de los ojos de los soldados junto a los que has luchado. Cuando estás en lugares que despojan a tu alma de su humanidad y te dejan solo con la disciplina y el deber a los que aferrarte. Había visto el tipo de crueldad que transforma a los hombres, que los endurece, que graba sus nombres en lápidas mucho antes de que sus cuerpos caigan a la tierra. Esto no era eso. Esto era algo más, algo a lo que se había acostumbrado demasiado, algo que lo había seguido desde el día en que se puso por primera vez el uniforme, desde el día en que regresó a casa por primera vez, desde el día en que se dio cuenta de que, por mucho que diera, por mucho que se sacrificara, siempre habría gente que lo vería como menos de lo que era. Una azafata que le negaba agua no era nada comparado con el peso de un rifle en sus manos, nada comparado con el sonido de las explosiones que rasgaban la noche, nada comparado con el silencio de las cartas que nunca se enviaban, de los nombres grabados en los monumentos de guerra, de los hombres enterrados en suelo extranjero. Así que lo dejó pasar, porque no tenía nada que demostrarle. Pero lo que Arthur no sabía, lo que no podía haber previsto, era que alguien más en ese avión había estado observando. 2 filas más adelante, sentado cómodamente en la 1A, con las piernas cruzadas con la facilidad de un hombre acostumbrado al poder, había un hombre más joven de unos 35 años, con un traje impecable, una piel morena oscura tersa y sin arrugas de la edad. Una presencia imponente que no requería esfuerzo, que hacía que la gente se hiciera a un lado instintivamente, que obligaba a los hombres que le doblaban la edad a detenerse antes de hablar en su presencia. Ese hombre era Elijah Gaines, el dueño de esa aerolínea y, lo que es más importante, el hijo de Arthur. No había tenido intención de presenciar el intercambio. Había estado respondiendo a un correo electrónico, deslizando los dedos sobre la pantalla de su teléfono con una eficiencia practicada, con la atención dividida entre los acuerdos comerciales y los informes a los accionistas, y con la mente llena del familiar peso de la responsabilidad que conlleva dirigir un imperio. Pero entonces, lo había oído. Había oído el tono entrecortado de la voz de la azafata. Había oído la forma en que su condescendencia se deslizaba entre cada sílaba. Había oído la exhalación aguda de exasperación, la clase de exasperación que se supone que hace que un hombre se sienta pequeño, la clase de exasperación que le dice a un hombre como Arthur Gaines exactamente dónde cree que pertenece. Y ahora, mientras Elijah bajaba lentamente su teléfono, mientras exhalaba suavemente por la nariz, mientras se reclinaba en su asiento con el tipo de paciencia que no significa inacción, sino más bien control deliberado y calculado, comprendió que este vuelo, las próximas horas que pasaría en este espacio cerrado, a miles de pies sobre el mundo, iban a ser muy diferentes de lo que C. Whitmore había esperado, porque había cometido un error mayor de lo que podía comprender. Le había negado un vaso de agua a un veterano negro, y lo había hecho frente a la única persona en este avión que tenía el poder de arruinarle la vida con una sola frase. Y ahora,
Mientras Elijah Gaines golpeaba suavemente con los dedos el cuero del apoyabrazos, mientras sus ojos oscuros se dirigían rápidamente hacia la cortina por donde ella había desaparecido, mientras una respiración lenta y mesurada salía de sus labios, supo exactamente lo que sucedería a continuación. Ya no se trataba de un trago de agua. Se trataba de una lección que necesitaba ser enseñada, y cuando este vuelo aterrizara, C. Whitmore nunca volvería a trabajar en esta industria. La cabina de primera clase continuó como si nada hubiera sucedido, como si el mundo no acabara de cambiar, como si no se acabara de cometer un error irreversible. Los pasajeros bebían champán, hojeaban las revistas de a bordo, murmuraban en conversaciones tranquilas, felizmente inconscientes de que un ajuste de cuentas estaba a punto de desarrollarse en tiempo real. Elijah Gaines permanecía inmóvil en su asiento, con expresión serena, postura relajada, respiración lenta y regular. Pero su mente ya estaba trabajando, ya calculando, ya decidiendo cómo se desarrollaría esto. Había pasado años perfeccionando el arte del control, de saber cuándo actuar y cuándo esperar, o de dejar que las personas se rebelaran antes de que se dieran cuenta de que le habían entregado las herramientas que necesitaba para desmantelarlas. Y C. Whitmore acababa de entregárselo todo. Había tomado una decisión. Había mirado a su padre, un hombre que había dado todo por este país. Un hombre que había sacrificado su juventud, su salud, su paz mental por la libertad que ella daba por sentada, y lo había despedido. Había decidido, con una sola mirada, que no era digno de la más básica cortesía humana. Y por eso, estaba a punto de perderlo todo. Con un movimiento silencioso y deliberado, Elijah alcanzó el pequeño botón del intercomunicador en su asiento, el que no solo llamaba a un asistente de vuelo, sino que enviaba una solicitud directa y urgente al sobrecargo principal, una función reservada solo para los VIP de alto rango, lo que en este avión se refería a él. El timbre resonó suavemente por la cabina, un sonido que por lo demás no era destacable, pero que tenía mucho más peso del que cualquiera a su alrededor se daba cuenta. En cuestión de segundos, apareció otro asistente de vuelo, no C. Whitmore, sino el sobrecargo de mayor edad, un hombre de unos 40 y pocos años, con el uniforme planchado a la perfección, su comportamiento pulido, el tipo de profesional que había trabajado en la aviación, el tiempo suficiente para percibir cuando algo iba muy, muy mal, antes de que se dijera una sola palabra. Elijah apenas levantó la mirada, apenas se movió, apenas reconoció la presencia del hombre, porque no necesitaba hacerlo. Cuando Elijah Gaines habló, la gente escuchó. «Traedme al capitán», dijo Elijah, con voz tranquila, controlada, tranquila pero innegable. El sobrecargo dudó solo una fracción de segundo. Sus labios se separaron ligeramente como si estuviera a punto de cuestionar la solicitud. Pero luego algo cambió en su expresión, algo en la forma en que reconoció a Elijah, algo en la forma en que se dio cuenta exactamente de quién estaba sentado en el asiento 1A, y así, su vacilación desapareció. De inmediato, señor, dijo, antes de darse la vuelta y desaparecer detrás de la cortina en dirección a la cabina, con pasos rápidos y un lenguaje corporal rígido, como si le hubieran encargado entregar un mensaje que cambiaría por completo el curso de este vuelo. Elijah exhaló lentamente. Sus dedos tamborilearon una vez, solo una vez, contra el cuero de su asiento antes de quedarse quieto de nuevo. Y luego, esperó, porque ya no le quedaba nada por hacer. Porque en el momento en que había hablado, esto ya no era una cuestión de servicio al cliente. Era una decisión ejecutiva, un asunto interno, una acción disciplinaria, que acababa de escalar mucho más allá de la autoridad de cualquiera de los miembros de esta tripulación. Y mientras los silenciosos murmullos de la cabina continuaban, mientras los pasajeros de primera clase permanecían ajenos, mientras el tiempo se hacía cada vez más fino, Elijah Gaines simplemente se sentó, la viva imagen del control, sabiendo, con absoluta certeza, que su padre lo había criado para ser un hombre paciente. Y la paciencia, como C. Whitmore estaba a punto de aprender, era un lujo que ella ya no tenía. El silencioso zumbido de los motores de los aviones llenaba la cabina, pero para C. Whitmore, el silencio era sofocante.
Podía sentirlo ahora. El cambio de energía. El peso tácito de algo que se movía contra ella. Algo que aún no entendía. Algo que le hacía sentir una inquietud lenta y progresiva por la columna vertebral. No sabía por qué la azafata de mayor edad había corrido hacia la cabina. No sabía por qué las otras azafatas de vuelo se habían quedado en silencio de repente, intercambiando miradas llenas de algo que parecía sospechosamente miedo. No sabía por qué los pasajeros de primera clase, que momentos antes habían estado bebiendo champán, hojeando revistas, perdidos en sus propios mundos, ahora estaban mirando. Pero lo que sí supo, con la repentina comprensión de una mujer que acababa de cruzar una línea que ella no podía volver a cruzar, fue que algo iba muy mal, y entonces, antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera arreglar lo que fuera que se había salido terriblemente de su rumbo, antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, lo vio. Al capitán, caminando por el pasillo. Él venía directamente hacia ella. El estómago de C. Whitmore se retorció violentamente. Una oleada de calor inundó su pecho antes de convertirse en algo frío, algo paralizante, algo que la dejó sin aliento cuando el capitán, la única persona en este avión que podría terminar con su carrera con una sola frase, se detuvo directamente frente a ella. Su expresión ilegible, su mandíbula apretada, sus ojos transmitiendo algo que ella no podía descifrar pero que sabía, instintivamente, significaba problemas. Y luego, con una voz que era tranquila, profesional, pero con un borde de inconfundible fe, abrió la boca, buscando instintivamente alguna excusa, alguna explicación, alguna salida. Pero la mirada dura e inquebrantable del capitán la detuvo antes de que pudiera intentarlo, porque supo, en ese instante, que no había nada que pudiera decir que cambiara lo que ya se había decidido. Y entonces, justo cuando el golpe final aterrizó, justo cuando el suelo bajo ella se derrumbó por completo, justo cuando pensó que no podía empeorar, una voz cortó el aire, una voz que era tranquila, una voz que era controlada, una voz que tenía más peso que cualquier otra en este avión. Deberías haberle dado el agua. C. Whitmore se giró lentamente, todo su cuerpo rígido, su mente gritándole que no mirara, que no confirmara lo que ya sabía, que no enfrentara la verdad que estaba a punto de destrozarlo todo. Pero miró, y cuando sus ojos se posaron en Elijah Gaines, todavía sentado en el 1A, todavía la viva imagen de la compostura, todavía mirándola con calma, indiferencia calculada, todo había terminado, porque ahora lo sabía, porque ahora entendía, porque ese era el dueño de la aerolínea. Y el hombre al que acababa de negarle un vaso de agua, el hombre al que había despedido, el hombre al que había hablado con condescendencia, el hombre al que había menospreciado sin dudarlo, era su padre. La realidad la golpeó como un tren de carga, como una caída libre desde 30.000 pies, como una caída a la nada sin paracaídas, sin salvavidas, sin forma de volver a subir. No acababa de faltarle el respeto a un veterano. No acababa de negarle a un anciano una cortesía básica. Había faltado el respeto al pasajero más importante de ese avión. Y ahora, mientras estaba allí parada, congelada, humillada, su carrera derrumbándose a su alrededor antes de que pudiera siquiera intentar salvarla, se dio cuenta, con absoluta certeza, con el tipo de claridad que llega solo cuando es demasiado tarde, de que acababa de cometer el mayor error de su vida. La escoltaron fuera del avión en el momento en que aterrizaron. La despidieron antes de que tuviera la oportunidad de defender su caso. Ella nunca volvería a trabajar en esa industria. Y Arthur Gaines, el hombre al que ella había rechazado, el hombre al que había despedido, el hombre al que había intentado hacer sentir pequeño, simplemente bajó del avión con tranquila dignidad, con la misma paciencia, con la misma gracia que había llevado durante toda su vida. Porque siempre había sabido lo que ella nunca había sabido, que el verdadero poder no necesita alzar la voz. Y C. Whitmore acababa de aprender esa lección a las malas.